Más de 1.500 jóvenes se graduaron como policías en Guayaquil. En el acto, el presidente Guillermo Lasso ratificó la lucha contra las bandas narcocriminales. Gobierno e indígenas hacen un último intento por llegar a acuerdos en la focalización de subsidios a los combustibles y en derechos laborales. Esta tarde se clausuran los diálogos. Se encienden las alarmas en Huaquillas, la provincia de El Oro, tras la detonación de un taco de dinamita en el cuartel policial de esa ciudad fronteriza. El explosivo fue lanzado junto a una hoja con amenazas contra policías. En exclusiva, ¿qué pasó en la Escuela Superior de Policía después del asesinato de María Belén Bernal el pasado 11 de septiembre? Tenemos un nuevo informe especial. Y se radicalizan las medidas de ingreso para venezolanos en Estados Unidos. En las últimas horas aumentó la expulsión de migrantes de ese país que buscan ingresar por la frontera con México. Y en nuestro segmento Ecuaterra, conozca qué proyectos se están realizando en la Amazonía para reforestar este pulmón del Ecuador. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión aquí en Televistazo junto a ustedes con las noticias destacadas. Les contamos que esta mañana más de 1.500 jóvenes se graduaron como policías en Guayaquil. A esa ceremonia acudió el presidente de la República, Guillermo Lasso, quien ratificó su lucha contra el crimen organizado. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Durante el evento, el ministro del Interior, Juan Zapata, indicó que se construirán cuarteles de policías en los puntos más conflictivos del puerto principal en reemplazo a las unidades comunitarias, a las UPCs. William Young nos tiene más detalles. William, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hace pocos minutos culminó aquí en el Estadio Modelo Alberto Spencer en Guayaquil la ceremonia de graduación de 1.564 policías. El 76% será distribuido a zonas críticas de Guayaquil y Quito, según lo anunció el presidente de la República. Pero escuchemos parte del discurso del primer mandatario durante esta ceremonia de graduación. Como lo he mencionado varias veces, la seguridad es un problema estructural que no se arregla con soluciones coyunturales. No estamos enfrentando solo a la delincuencia común, sino a bandas internacionales del narcotráfico y del crimen organizado, que han perdido un equivalente a 6.000 millones de dólares en drogas por las acciones firmes de nuestro gobierno. También el ministro del Interior se refirió a los cambios estructurales que harán dentro de la policía y en el modelo de gestión. Hizo un anuncio durante esta ceremonia. Escuchemos. Nuevas unidades de vigilancia comunitaria, ya que las nuevas circunstancias que enfrenta la policía nos obliga a cambiar el modelo de gestión en las zonas más críticas a cuarteles intermedios, donde operarán entre 300 y 400 hombres, reemplazando el modelo de las UPC. Y el jefe de Estado reiteró que el principal enemigo del país es el crimen organizado transnacional y hacia allí apuntan todas las estrategias. Además, habló de un plan para fortalecer en cuanto a equipamiento, tecnología, capacitación y armamento a los nuevos efectivos de la policía. Con esta información regresamos a estudios. Tengan todos buenas tardes. Igual para ti, William. Buenas tardes también. En Huaquillas, en la provincia de El Oro, 2 tacos de dinamita fueron lanzados por sujetos la noche de ayer, causando daños en los ventanales, en el piso del lugar, según nos ha indicado la policía. Y además, el explosivo tenía un panfleto en el que estaban amenazando de muerte a los uniformados. No se ha reportado ningún herido por este hecho. Más adelante les vamos a tener un informe con nuestro corresponsal que está allá, desde ese cantón fronterizo. El secretario de la Administración Pública, Iván Correa, se pronunció ante la decisión de la Corte Constitucional de aprobar 6 de las 8 preguntas enviadas por el presidente Guillermo Lasso para la consulta popular. Dijo que el gobierno nacional va a reestructurar las preguntas rechazadas. Escuchemos. Yo creo que el gobierno nacional ha presentado a los ecuatorianos una consulta de carácter ciudadano con preguntas que son en el campo de la seguridad, de la institucionalidad y del ambiente. La Corte ha
hecho su pronunciamiento, vamos a estudiar el pronunciamiento de la Corte y obviamente responderemos una vez estudiado ese pronunciamiento. ¿Podría ser preguntas sobre el mismo tema, pero de otra forma estructuradas? Bueno, se van a analizar, es una opción, pero obviamente queremos ser muy responsables con los ecuatorianos, analizar el pronunciamiento de la Corte Constitucional y actuar de acuerdo a derecho. Hoy hacen un nuevo intento por encontrar consensos en las mesas de focalización de subsidios y derechos laborales. Esta tarde se firmará el acta final del diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas en un evento en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Francisco Garcés nos informa desde ese organismo. Francisco. A pocas horas de que concluya el proceso de diálogo entre el gobierno y las organizaciones indígenas, aquí en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se intenta salvar el proceso, sobre todo en dos mesas, en la mesa de focalización del precio de los combustibles y en la mesa que trata los derechos laborales. Hasta ayer que se mantenía el diálogo, en estas dos mesas no se alcanzaron acuerdos generales y por eso no se firmaron actas que concluyan con lo que se ha dialogado durante 90 días. Después de esta mesa de la primera hora de la mañana, se han integrado nuevamente las dos mesas para al menos firmar actas en donde consten acuerdos parciales y también se constaten los desacuerdos. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, se pronunció al respecto de lo que está sucediendo en las últimas horas en este proceso de diálogo. No vamos a llamar acuerdos porque los acuerdos son los definitivos. Se va a valorar los avances parciales frente a esto. Pero lo que tiene que quedar claro en este país es que hemos agotado hasta los últimos segundos estos 3 meses, día y noche, con comisiones para que esto realmente podamos decir al país, hay una política diferenciada. Los que sí pueden pagar y los que no podemos, entonces beneficiamos con políticas que deben ayudar a sostener las políticas productivas en este país. En la mesa de derechos laborales, en cambio, se han constatado al menos 17 puntos de acuerdos parciales de más de 53 puntos que se pusieron en la mesa de diálogo. Sin embargo, en el acta que se quiere firmar en los próximos minutos se dejará constancia de que al menos sí hay avances sobre este proceso de diálogo. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, se pronunció también al respecto. Llegamos a 17 acuerdos en la mesa de empleo y derechos laborales. 17 acuerdos absolutamente positivos para las organizaciones sociales, sin duda alguna. Hay desacuerdos también, por supuesto, de eso se trata una negociación. Así que el proceso concluye hoy y tanto la organización indígena como el gobierno piensan y desean que en las actas consten al menos acuerdos parciales de los 90 días de diálogo. Ahora una noticia que destaca en el plano internacional. Desde ayer, 300 venezolanos han sido devueltos a México desde Estados Unidos luego de que entrara en vigor un acuerdo entre ambos países. La noticia ha tomado por sorpresa a muchos venezolanos que desesperados piden que los organismos de derechos humanos los ayuden. Ileana Suárez nos cuenta más. La tristeza y la desesperación eran evidentes entre cientos de migrantes venezolanos que fueron devueltos ayer a México por las autoridades estadounidenses. Nos regresaron, no nos dieron respuesta, nos tomaron la huella, una foto y nos sacaron por el puente otra vez como váyase para su casa otra vez. Los retornos forman parte del plan anunciado el miércoles por Estados Unidos y México, según el cual la Casa Blanca aceptará hasta 24,000 migrantes venezolanos que se preinscriban en un programa, que cuenten con un patrocinador y que lleguen al país por vía aérea. Pero del lado mexicano, en Ciudad Juárez, los albergues para indocumentados están al borde de su capacidad. Los 40 o los 38 albergues ahorita están al máximo. Entonces, pasar con toda esta situación o tomar ese acuerdo, eso va a hacer que se ponga más fuerte la situación. Pero a pesar de estas noticias, más de 10,000 venezolanos en Colombia se preparan para la peligrosa travesía. Por la vía aérea sería un poco más fácil, pero a la vez más difícil. Porque yo creo que tendrían acceso los que tengan su pasaporte y los que tengan el suficiente dinero. Nosotros no contamos con ninguna de las dos. Un total de 33,000 ciudadanos de Venezuela llegaron a la frontera estadounidense solo en septiembre y hay otros miles viajando para intentar cumplir su sueño americano.
Nos vamos a ir a una pausa y al regresar, la investigación disciplinaria por el femicidio de María Belén Bernal tiene inconsistencias. Vamos a revisar más videos de la escuela de policía luego de que habría ocurrido el crimen. Ya le mostramos. También decomisan miles de municiones en Guayaquil. La mayoría de las balas son para fusiles, potentes armas con las que se cometen varios crímenes en la urbe. Tendremos un informe. Seguimos con más. Se detectan inconsistencias en la investigación disciplinaria por el caso Bernal. El registro de los videos de la escuela de policía la madrugada del 11 de septiembre marcan la línea de tiempo del ingreso de los implicados. En el siguiente informe de Paul Romero le detallamos qué pasó después de la hora en que habría ocurrido el asesinato. Las cámaras del circuito cerrado de la escuela de policía en Quito grabaron desde varios ángulos lo que ocurrió parte de la madrugada del 11 de septiembre, día del femicidio de María Belén Bernal. El registro en video del teniente Germán Cáceres fue grabado hasta las 0 horas con 40 minutos. Existe el ingreso de la cadete Jocelyn Sánchez y más tarde de la esposa de Cáceres, María Belén Bernal. Pero lo que pasó en el resto de la madrugada no aparece en la extracción de estos videos. Las imágenes fueron cortadas a las 2 de la mañana del 11 de septiembre. La grabación, que está bajo investigación administrativa, se retomó a las 11 de la mañana. Es decir, no conocemos lo que pasó durante 9 horas. ¿Quién dispuso la extracción, la materialización, la secuencia de imágenes? ¿Qué oficial o qué policía realizó preliminarmente esa extracción? ¿A quién los entregó? Si se encuentran editados los videos, tendrá que investigarse porque inclusive existen indicios de responsabilidad administrativa por un fraude procesal. Según las versiones de los implicados en el caso, el femicidio de Bernal habría ocurrido poco después de su ingreso, que fue a la 1 de la mañana con 13 minutos. Los abogados de los policías investigados denunciaron que el peso de las eventuales sanciones recaería en los de menor jerarquía y no en quien autorizó la salida de Cáceres de la escuela el 10 de septiembre. Lo que el señor general Ponce ha afirmado, que le han mal utilizado su firma electrónica, su edecán, toda la documentación, pero para poder firmar necesita la autorización del dueño de la firma electrónica porque la firma electrónica es intransferible. Además señalaron que en un hecho inédito, Cáceres fue advertido que estaba bajo vigilancia. De parte de Fiscalía General del Estado, solicitan una orden de seguimientos y vigilancias. También fueron notificadas al correo electrónico del señor Teniente Cáceres, lo cual provocó que él sepa que está siendo seguido, lo cual provocó que él sepa que iban a detenerle posterior a las 8 horas que ya estuvo y que se dé a la fuga. El teniente Germán Cáceres está prófugo y es uno de los más buscados. Y uno de los 2 tacos de dinamita que lanzaron contra el cuartel de la policía de Huaquillas explotó, causando daños en los ventanales de ese edificio. El explosivo tenía 2 panfletos donde están amenazando de muerte a los uniformados. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos informa también que este hecho ocurre tras la detención de 5 personas. Les contamos. Daños en ventanales y en el piso del comando de policía de Huaquillas es lo que causó la explosión de uno de los 2 tacos de dinamita lanzados anoche por un sujeto. La fuerte detonación alarmó a los moradores del centro de la ciudad, quienes decidieron no hablar por miedo a represalias. El explosivo estaba acompañado de un panfleto en el que amenaza de muerte a los uniformados. Hernando Jarrín, jefe del comando de Huaquillas, indicó que agentes del Grupo de Intervención y Rescate retiraron el taco de dinamita. Es lanzado de la parte de afuera por una persona, como indican las cámaras, y se realiza la detonación de un artefacto y el otro no es detonado. Se encontró una nota que les puedo decir preliminarmente, un grupo supuestamente atribuyéndose a este evento. Según las autoridades, este hecho criminal ocurrió horas después de que un extranjero y 4 ecuatorianos fueran detenidos con armas de fuego y municiones. Es una acción que interviene la Policía Judicial y ellos, realizando variaciones básicas de inteligencia, encuentran estos 2 vehículos en una actitud inusual y detienen la marcha de los vehículos. Al revisar encuentran esta situación. Al parecer posiblemente serían
unas personas que estaban custodiando un traslado de valores. Eso está de igual manera en investigaciones. Según datos de la policía, en Huaquillas, en el mes de septiembre se han registrado 5 atentados con tacos de dinamita. La causa sería la extorsión. En lo que va del año, en esa ciudad fronteriza, 220 personas han sido capturadas por extorsión, robo, asesinato y porte de armas. También se han decomisado 160 pistolas. Vamos a repasar con ustedes algunos de los ataques explosivos contra unidades policiales que han causado alarma, que han causado conmoción en el país. Recordemos que el pasado 29 de mayo de este mismo año, unos sujetos colocaron un taxi con explosivos afuera de la unidad de vigilancia comunitaria, la UVC de Florida. Esto es en el norte de Guayaquil. El vehículo estalló, afectó a algunos carros que estaban ahí parqueados muy cerca y ese fue uno de los hechos. Mientras que el año pasado, el 10 de marzo del 2021, se reportó el lanzamiento de un explosivo en la unidad de policía comunitaria del Triunfo, también en la provincia del Guayas. Esta detonación provocó daños en los vidrios y el ataque, peor ataque reportado, podríamos decir, contra la policía, fue el que ocurrió en San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Y allí, el 27 de enero del 2018, recuerden ustedes que estalló un coche bomba. En ese momento se destruyó todo el destacamento y además afectaron a varias casas de ese sector. Este incidente, recuerden ustedes, que dejó 13 heridos y entre ellos algunos agentes. En Guayaquil se realiza el mayor decomiso de municiones en lo que va del año. Son 8.500 proyectiles, la mayoría para fusiles, un arma utilizada en 48 sicariatos desde enero. Melín Ochoa nos informa que estas balas iban a ser distribuidas entre organizaciones criminales y la Penitenciaría del Litoral. El allanamiento se realizó en esta casa ubicada en el suroeste de Guayaquil. Dentro del inmueble estaba el más grande decomiso de municiones registrado en la ciudad. 8.500 balas distribuidas entre 2.500 para pistola automática, 1.000 para revólver y lo más grave son las 5.000 unidades para fusiles. La policía recalca que una sola de este calibre podría asesinar a 4 personas ubicadas en línea recta, como lo recalca el jefe zonal de la Unidad de Investigación de Delitos Transnacionales. Estas personas guardan la munición hasta la espera en que esto sea ingresado en las organizaciones criminales o a su vez en las cárceles. Recordemos que vivimos una guerra de organizaciones criminales. El operativo se dio en este sector, la Pedro Pablo Gómez de Guayaquil. Aquí los delincuentes trasladaban las municiones dentro de cajas, una actividad que pasa desapercibida porque en este lugar existe un gran movimiento comercial. Recordemos que tiene muchos lugares de venta de repuestos de vehículos en donde pasar cartones es muy normal, esto es prácticamente invisible. En el año, solo en Guayaquil se han registrado 48 muertes con fusiles. De hecho, el pasado domingo, 2 delincuentes dispararon 16 veces con fusiles contra una UPC en Nueva Prosperina y una policía de 24 años resultó herida de gravedad. El agente recalca que las balas de fusiles pueden atravesar paredes de hormigón, ladrillo o bloques, por lo que la policía dice que se pudo evitar nuevas masacres. Con esto estamos evitando 283 posibles atentados contra la ciudadanía. En este operativo, 2 personas fueron detenidas. No tienen antecedentes penales, pero se cree que eran las que entregaban las municiones a las organizaciones narcocriminales. La investigación duró 2 meses. Los proyectiles ingresaron a Ecuador desde la frontera sur. El cargamento está valorado en $35.000. Sin embargo, en el mercado criminal, este valor podría triplicarse. Más adelante aquí en Televistazo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que no se ejecutarán más bombardeos en Ucrania y tampoco movilizará más tropas a ese territorio. Ya le contamos al volver a qué responden sus declaraciones.
Más noticias para ustedes a esta hora. Siguen sumándose más crímenes en Guayas. En las últimas horas se han reportado 2 asesinatos en Durán y en Guayaquil. En el último cantón, los sicarios balearon a un hombre que acababa de dejar a su hijo en la escuela. El más reciente crimen ocurrió esta mañana en el sector de Sauces 9, norte de Guayaquil. Aproximadamente a las 8 se dio la alerta de un sicariato. Néstor Tello, de 36 años, fue baleado cuando caminaba por la zona. Este ciudadano presentaba 3 causas pendientes dentro de la judicatura, pues las unidades, como repito, están trabajando al momento en esta información para poder establecer una línea de investigación. La policía acudió al sitio y acordonó el área para investigar el caso. Se encuentran las unidades trabajando, sacando información, viendo qué más nos pueden facilitar los ciudadanos moradores. Ese no es el único hecho reportado en la provincia en las últimas horas. En el vecino cantón de Durán, un hombre fue asesinado anoche cuando estaba en los exteriores de un inmueble de la cooperativa Luz María. Se encontraba sentado en el sillón en la parte de afuera del domicilio. Fue victimado por otro sujeto que se trasladaba a pie en este sector de Cerro Redondo. Los uniformados buscaban pistas en medio del camino de tierra. Tras examinar todo el lugar, lograron recoger 8 restos de bala. La víctima llevaba poco tiempo viviendo en este sitio y, según las autoridades, tenía antecedentes penales. Hace pocos minutos se realizó la inauguración del Hospital Público Dr. Enrique Ortega Moreira en el Cantón Durán, ubicado en la villa Durán-Tambo. El presidente de la República, Guillermo Lasso, acudió a esta apertura de este moderno centro de salud. Ha hecho ya un recorrido y en esta primera fase estaría habilitado el área de consulta externa en la que se tiene previsto atender 9 especialidades, también la de rehabilitación física y laboratorio. La construcción tuvo una inversión de $60.1 millones. Va a permitir por ahora la atención de unas 250 personas al día. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, sigue prorrogado en funciones mientras el Consejo de Participación designa a su reemplazo. Al momento, el Pleno analiza si acepta o no las impugnaciones presentadas contra 2 de los 3 integrantes de la terna enviada por el Ejecutivo. Nos informa Jacqueline Rodas. El periodo de 4 años para el que fue designado Íñigo Salvador como Procurador General del Estado terminó a finales de julio. Desde entonces está prorrogado en funciones porque el Consejo de Participación aún no designa a su reemplazo. Al momento siguen procesando la terna enviada el pasado 11 de agosto por el Ejecutivo, que propuso al actual director regional de la Procuraduría, Juan Izquierdo, a la actual asesora jurídica de la Presidencia, Yolanda Salgado, y a Juan Carlos Larrea, dedicado al libre ejercicio profesional. En contra de los 2 primeros se presentaron impugnaciones por supuestas irregularidades en el ejercicio público. Se defendieron en audiencia. He venido a ejercer mi legítimo derecho a la defensa, lo que no significa de ninguna manera defenderme de unas acusaciones, porque son acusaciones total y absolutamente infundadas y que no tienen prueba. Me pregunto yo, ¿por hacer mi trabajo estoy siendo cuestionado? ¿Cuál ha sido el perjuicio del Estado ecuatoriano? Ninguno, señores. El presidente del Consejo de Participación informó cuánto tiempo les tomará resolver si aceptan o no las impugnaciones. El Pleno del Consejo resolverá en única y definitiva instancia, en un término de 3 días, sobre el fondo de las impugnaciones ciudadanas. En caso de ser aceptada la impugnación, el candidato será descalificado y no podrá continuar en el proceso. Conocida la decisión, en 3 días más, los postulantes deberán exponer su plan de trabajo y en un día adicional ya se sabrá quién es el Procurador General del Estado para los próximos 4 años. Ecuaterra. ¿Sabía usted que la Amazonía ecuatoriana es una de las más grandes fuentes hídricas del planeta? Así es.
Pero lastimosamente la mano del hombre está destruyéndola y también el hábitat de millones de especies. Y pese a que su biodiversidad es amenazada por la deforestación, comunidades se encargan de su conservación. Carla Delgado nos cuenta de qué manera. Adelante, Carla. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una entrega más de Ecuaterra. La Amazonía ecuatoriana ha sido considerada por expertos como el pulmón del planeta. Solo en esta zona se ubican más de 1.100 especies de árboles y miles de plantas y animales. Pero ¿se han preguntado quién trabaja para su conservación? Las comunidades indígenas amazónicas son las que lideran esta gran labor que nos beneficia a todos. Sus esfuerzos se han concentrado además en la reforestación. ¿Quieren conocer un poco de esta gran tarea? Fuimos a conocerla. Veamos. Es la zona más verde del país. Desde el aire, así se refleja. Muchos aseguran que aquí está la verdadera riqueza, porque es el pulmón que nos oxigena. La Amazonía ecuatoriana tiene el 25% de la biodiversidad terrestre. Solo su cuenca genera al menos el 16% del agua dulce del planeta. Y aunque es una de las pocas áreas protegidas del mundo, tampoco ha sido ajena a la deforestación. Solo en esta región es de unas 39.300 hectáreas por año. Por ello, las comunidades amazónicas tienen una monumental tarea. Es la comunidad de Unión Base en Pastaza. Aquí se han propuesto restaurar las zonas que han sufrido la tala de vegetación. Donde están las empresas petroleras, mineras, quienes han dejado en destrucción. Nosotros decidimos no solo plantar plantas del sector, sino también plantas que puedan colaborar en la mitigación del cambio climático. Por lo que han empezado a trabajar con la siembra de plantas medicinales, ornamentales y también frutales. Pero también estamos recolectando semillas porque ahora es la época de la semilla. Entonces queremos por lo menos tener más de 12.000 plantas aquí para poder abastecer a toda la región amazónica. Pero no solo en este lugar, es una estrategia que se han planteado en todas las comunidades indígenas de la Amazonía. A tan solo unos minutos en San Jacinto iniciaron un proyecto de reforestación en las riberas del río Puyo. Básicamente, ¿para qué es esta planta de yuzu? Nosotros decíamos, en vez de estar utilizando los muros de gaviones que realizan en las orillas del río Puyo, no, mejor hagamos una siembra de una planta autóctona que se da súper bien en las riberas del río Puyo. Esto es como, tiene una raíz que puede compactar. La idea es proteger las fuentes de agua. Porque más abajito tenemos un riachuelo que viene y de aquí nosotros llevamos el agua a nuestra comunidad. Entonces, de ley tenemos que conservar toda esta área, está un poco zonificado. También en la comunidad Yani, a unos 25 kilómetros de la ciudad del Tena, unas 6 familias quichuas protegen el espacio de la tala, la caza y la pesca furtiva. La matriarca nos da la bienvenida. Y nos recibe con una ceremonia ancestral. Cuenta que hay muchos temas que le preocupan. La mayoría tienen que ver con la incidencia que aquí ha tenido el cambio climático. Aparte de regenerar, se ha perdido mucho la flora y la fauna. La huanta Huatusa Danta ya se han ido adentro a la montaña. La gente les ha asustado. Sin embargo, permanecen optimistas. Saben que de este trabajo se beneficiarán las nuevas generaciones y será la semilla para seguir impulsando medidas que ayuden a proteger los bosques.
Hace poco inició la implementación de 2.5 millones de dólares que son parte del financiamiento dado al país por el Fondo Verde del Clima, por haber demostrado que el Ecuador redujo la deforestación. También vamos a implementar los emprendimientos de bioeconomía en cada una de las nacionalidades que nosotros atendemos. Un trabajo de hormiga. Una tarea admirable que busca mantener los bosques en pie, una labor a la que todos deberíamos sumarnos. Sin duda, este es un llamado de atención para generar conciencia. Recordemos que este es uno de los lugares con más biodiversidad del planeta. Esto es todo por hoy en Ecuaterra. Nos vemos el próximo viernes con más soluciones ambientales. Hasta pronto. Ecuaterra. Y como todos los viernes, le invitamos a que en este momento tome su celular, escanee el código QR que va a aparecer en pantalla y este lo dirigirá a nuestro sitio web en ecuavisa.com. Comparta este contenido, recuerde que de esta manera también hacemos la diferencia.